Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta Bienvenidos a esta emisión de un programa nuevo llamado El Pan de la Conversación. En este programa que me acompaña Osvaldo Árciga, abordaremos temas que están vamos a decirlo de esta manera, que están en la boca de todos, aunque no necesariamente sean coyunturales. Pienso, por ejemplo, en qué es la cultura empresarial, qué es la cultura del cuidado, qué es la cultura del machismo, etc. Aunque tiene una insistencia en el término cultura, nunca vamos a ser culturosos. En este programa abordaremos esos temas en el formato de la conversación. No va a ser una entrevista como la conocen o la conocemos todos, sino una charla con los invitados que nos acompañen en cada una de las emisiones. Me acompaña, como les dije hace un momento, Osvaldo Árciga en estas emisiones. Hola, ¿qué tal, Raúl? Y ¿qué tal allá en casita? Espero que se encuentren muy bien. Estamos efectivamente aquí en el Pan de la Conversación con nuestro platillo principal que será característico de este programa, nuestro querido pan con café. Y efectivamente hoy tenemos un programa muy informativo preparado para ustedes, que será un programa sobre el periodismo. Por ejemplo, ¿se han preguntado alguna vez si las noticias pueden hacer que cambies tus ideas? ¿Se han preguntado quizá si las noticias pueden hacer que tu filosofía o tu doctrina sobre cualquier cosa pueda cambiar? Bueno, pues hoy tendremos a Francisco Valenzuela, que nos va a estar explicando esto. Francisco es un periodista de una trayectoria muy larga aquí en Michoacán. Me animo a decir que uno de los periodistas culturales más importantes de la región. Entonces estaremos platicando un poco con él. Pero antes, para ponernos en contexto, vamos con una cápsula muy informativa de nuestro compañero Raúl Mejía. Debe haber muchos momentos estelares en la historia del periodismo en México, pero nos detenemos en una, 1976, cuando el gobierno de Luis Echeverría llevó a cabo lo que se conoce como el golpe a Excelsior, que sacó de la dirección general de ese diario a Julio Scherer. Sin entrar en detalles, parece haber consenso en que la intervención descarada del gobierno en la vida interna de ese diario creó las condiciones para el surgimiento de al menos 3 medios de comunicación que marcaron un antes y un después en materia de periodismo. La revista Proceso y los periódicos 1+1 de Manuel Becerra Acosta y La Jornada de Carlos Payán. En Michoacán las cosas fueron más lentas, pero los cambios se dieron. Por décadas, La Voz de Michoacán fue el diario de referencia en la entidad, con una influencia importante en casi todos los ámbitos. Las cosas cambiaron con el surgimiento de Cambio de Michoacán en los primeros años de la década de los 90 del siglo pasado. En ese medio recalaron varios excelentes periodistas como Raúl López Telles, Gina Morales, Ivonne Monreal, Netza Ábalos, Víctor Rodríguez, Margarita Blanco, Tere de la Torre, etc. Fue un lapso en donde si algo se podía constatar era la calidad del periodismo que se ejercía. Con el inicio del siglo XXI las cosas cambiaron de manera acelerada
Y con el imperio de las redes sociales, las ideas que rigieron por décadas al periodismo y las condiciones para la existencia de los periódicos como los conocimos hasta hace poco cambiaron aún más. Hoy charlaremos sobre ese tema con un periodista que ha sorteado esos cambios y tiene mucho por decir. Bueno, pues muy interesante lo que nos presenta Raúl. ¿Cómo es que evoluciona el periodismo en México en general? Recuerdo yo una frase que hacía referencia a este tema del periodismo, que dice el periodismo, pues la historia no es otra cosa que el periodismo del pasado, como que los periodistas son los encargados de crear este registro para que las nuevas generaciones vayan conociendo su propia historia, ¿no? Sí, y también hay otra frase peor que dice, no hay, ¿cómo? No hay nada más viejo que el periódico de ayer. Lo cual habla de la coyuntura en la cual se mueve el periodismo. Y efectivamente voy a tomar el tema de Paco, un periodista efectivamente de muchos años. Digamos que es un periodista del siglo XXI, porque inicia sus actividades en el año 2000 como corrector de estilo en Cambio, del periódico que hablamos hace rato, pero la trayectoria de Paco tiene ya mucho rato, sobre todo con una revista que él tiene que se llama Revés, que inicia en el 2002 y que dura hasta pues, al 2011, cuando la revista cambia al formato digital. Y desde entonces Paco ha estado en varios periódicos, en Cambio, actualmente en El Sol de Morelia, y ha tenido varias corresponsalías, por ejemplo, con Astillero, en el diario, no es el diario, este sitio que se llama El Deforma, en el diario Milenio. Es decir, es un diario de mentiras, El Deforma. Pero lo mentiras dice con toda divertidas. honestidad. Es un diario de mentiras. Y creo que la oportunidad que tenemos de tener a Paco es algo que debemos aprovechar y sacarle toda la sopa. Pues sí, y también ver cómo es que el periodismo ha cambiado, ¿no? Porque ya ves que en los inicios el periodismo era un tema de pura gente muy ilustre que de repente escribían columnas muy, muy largas hasta que por fin creo que uno de los medios que empezó a cambiar esto pues fue El Imparcial, que curiosamente pues era muy, muy parcial de Porfirio Díaz, donde entra la nota roja, entra la información, el periodismo informativo que conocemos ahora, cambia bastante. Raúl, ¿tú crees que las noticias puedan hacer que cambies de opinión? Yo no estoy seguro si el periodismo actualmente tiene el peso que tenía hace, digamos, 20 años o el peso que tuvo en el siglo XX, porque se ha pulverizado, se ha atomizado tanto que el tipo de periodistas que antes lo llevaban a cabo se convertían muchas veces en una especie como de santones, de guías, de nortes, de brújulas que orientaban la opinión pública. Eso creo que ya no existe, pero no solo no existe en el periodismo, no existe casi en ningún entorno, y sí creo que actualmente el periodismo influye de otra manera, y esa otra manera no necesariamente es la mejor. Yo creo que todavía no encontramos el esquema a través del cual el periodismo efectivamente forme opinión o informe de manera imparcial. Y cuando uno dice imparcial ya nos metemos en problemas, porque yo no creo que los periódicos sean imparciales, y a veces creo que no tienen por qué ser absolutamente imparciales, porque están siguiendo una línea editorial. Pues nuestros compañeros del sistema michoacano salieron a preguntarle a las calles esto a jóvenes que probablemente piensan mucho como tú. Vamos con nuestros compañeros a un breve sondeo. Hola, Baldo y Raúl, los saludo. Acompáñenos a hacerle algunas preguntas a algunos jóvenes para saber su opinión. En Facebook, pero no mucho. Por páginas de internet. Redes sociales sí hay información, pero no es la información bastante clara. Pues yo creo que en internet. Pues entro a Google y ya me salen recomendados, no sé, las noticias. Pues en internet o en la tele. Muchas veces todavía en algún noticiero o algo así, o pues en la internet. En Instagram por lo regular, o Facebook, o Twitter, bueno, X ahora.
Pues porque el exceso de fuentes puede ser un factor importante, porque al haber tantas, realmente a cuál creerles, y los relatos o la manera en la que las informan, pues no da ninguna fiabilidad. Porque en redes sociales es muy fácil tener información falsa, es muy fácil dominar este tipo de información para dar datos erróneos a la gente. No, no lo creo, porque yo creo que hay mucha información distorsionada. Pues por lo regular, sí. Obviamente, pues viendo la página a veces también puedes ver si la información puede ser pues verdadera o no. Ya cualquiera puede brindar información falsa, ya no se sabe si es una fake news o es verídico, a menos que sea una fuente confiable o que sea algo muy en tendencia, vaya. Si tú intentas transmitir una sensación a lo mejor positiva, pues las demás personas lo van a percibir así, pero dependiendo de cómo tú informes y la manera en la que te explayes, vas a percibir las cosas de una manera diferente. Los medios de comunicación sí tienen un dominio bastante fuerte en la mentalidad de las personas, en la sociedad en general, pero creo que ya depende ahí del criterio propio. Muchas veces, más que nada como las noticias cuando son más amarillistas o cosas así, sí pueden hacer que cambie tu punto de vista. Sí, pero deben ser mensajes muy específicos como para persuadir a que, no sé, por ejemplo, en campañas políticas o algo así pueda cambiar su pensamiento de algún partido o de alguna persona que está como postulado a candidato. Pues se hace una información falsa, ¿no? Y se va haciendo como una bola de nieve y pues mucha gente va a creer algo que no es real. Estas fueron las opiniones de los jóvenes, así que volvemos con ustedes, Raúl y Baldo. Pues ¿cómo ves, Raúl, que nuestros jóvenes de Morelia, algunos no confían, algunos piensan que se puede hacer una bola de nieve de datos erróneos en las noticias, pero una constante es que la mayoría se informa por internet? Sí, a mí me parece normal. Yo no creo que haya muchas personas que todavía prendan el televisor, enciendan el televisor para ver las noticias de estos periodistas que eran tan importantes como los que tenía Televisa o tiene, porque yo ya hace años que no veo la televisión. Yo creo que es importante percibir que son jóvenes quienes están formándose una opinión sobre las circunstancias en las que están viviendo y que estas opiniones casi siempre están basadas o sustentadas por información que sacaron de internet. Así es. Quizá la televisión más bien ya de un aparato se convirtió como en un concepto, ¿no? Porque ahora la nueva televisión pues ya es los nuevos canales de televisión son Netflix, son HBO y estas cuestiones, y y la nueva televisión son las redes sociales. Nosotros mismos seguramente nos están viendo en redes sociales en el momento en el que ustedes deseen estarnos viendo. Pero, y cuando quieran. Y cuando quieran, y en donde quieran, porque pueden estar en su sala, pueden estar en el baño, pueden estar en la oficina, pueden estar en el baño de la oficina comiéndole tiempo. Que es una buena opción. Esa es una buena opción de gastar tiempo. Pero bueno, en el siguiente bloque vamos a tener a Francisco Valenzuela, que nos va a estar explicando y comentando sobre cómo es que funciona el periodismo. Tenemos varias preguntas que hacerle a Francisco. Entonces, pues vamos a un corte y enseguida regresamos con Francisco Valenzuela. Y bueno, pues ya lo prometido es deuda, Baldo. Creo que es el momento de recibir a Paco Valenzuela. Le vamos a decir Paco, no Francisco. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? ¿El pan de la conversación o el pan que te pusieron ahí? El pan que pusieron ahí. Dice, no, la conversación ahí la llevan, dice. Vamos a ver si el pan de la conversación está igual. No, de sí, bueno. está. Y está bueno, porque está yo no le he bueno, yo entrado. lo probé, está bueno. Sí, no, Antes de entrar. no le he entrado porque Yo la próxima tengo- vez al próximo invitado le vamos a dar unos, croissants. No soy muy mamila si digo croissants. Sí, bueno, bien, pues, sí, bien. pues Paco, bienvenido a Gracias. este inicio de programa del pan de la conversación. Como pudiste darte cuenta, hay el segmento de las entrevistas que fueron con jóvenes,
se enfocan concretamente a que la información que obtienen es a través de las redes sociales, lo cual me parece casi normal en todo el mundo. Sí. Y el asunto también de cómo era antes, no solamente en el contexto del país, sino también de Michoacán. Yo pienso que el hecho de que tú hayas empezado tu labor periodística como corrector de estilo en Cambio de Michoacán, pues ya te convierte como en un periodista de este siglo, porque digamos en estos últimos, casi cuarto de siglo, pues has estado vinculado a eso, aunque estudiaste economía, aunque después te has metido a otras actividades, en realidad lo que tú has hecho es periodismo. Sí. Básicamente. Entonces, platícanos un poco. Sí, pues yo viví justo, yo creo que la transición entre el periodismo impreso al digital. O sea, cuando yo entré en el 2000, pues no había muy pocos sitios electrónicos. Me acuerdo que uno de los pocos que ya estaba era La Jornada. La Jornada ya tenía su sitio de internet y ya se podía consultar gratuitamente, pero todos los demás era papel. Y se hacía periodismo en papel y la gente se enteraba de las noticias, como decías tú, hasta el otro día, ¿no? Y seguían siendo noticias frescas porque los periódicos ofrecían, como lo siguen haciendo de alguna manera, pues noticias exclusivas en la portada, ya sabes, ¿no? La de 8 columnas, la que es la novedad, y ahí te enterabas. O sea, ¿ya no hay la exclusiva? Sí, sigue habiendo, pero los entornos digitales lo hacen de inmediato, ¿no? Obviamente que sí sigue pasando, hay periódicos, sobre todo los más grandes, que siguen sacando a 8 columnas pues, noticias que se estaban reservando y que son exclusivas y que generan una agenda de discusión y que a partir de ahí se arma todo pues una discusión en torno a un tema específico que sea la de 8 columnas, pero los entornos digitales hacen que todo sea más inmediato, que se sepa luego, y entonces ya comprar el periódico al otro día ya no tiene mucho sentido. Oye, Paco, y sobre eso de la inmediatiz, que tantos medios de comunicación saquen tantas noticias en un día, ¿no genera una sobresaturación? Sí, claro, estamos ante una saturación horrible de noticias. Todo el día hay noticias, además las vemos en distintas redes sociales, en Twitter, en Facebook, en TikTok, en Instagram. Es demasiada información y por eso también la gente como que dice ya no confío tanto en las noticias, porque esa rapidez con la que se están dando a conocer las hacen más imprecisas. Y puede haber noticias que no estén confirmadas, pero la prisa que tiene un medio por sacarla, pues hace que no tenga ese rigor periodístico que sí tenía o tiene todavía el impreso, donde se corrobora la información, donde se consultan otras fuentes, donde se arma la nota como se debe de armar, como lo indica, digamos, la escuela del periodismo, y en los ámbitos de internet, pues lo que quieren es tenerla primero, y a veces se va al adelantito y se queda ahí. Si no se confirma y era una fake news, ya a veces ni la quitan, ahí se queda. Entonces uno puede hacer incluso un rastreo de noticias y te vas a encontrar con cosas que ni sucedieron o que ni eran así, pero que los medios se fueron con la finta y lo sacaron, ¿no? Es interesante que cosas que no sucedieron, de repente como si fuera un mundo distinto, ya sucedió en un mundo virtual que creó las noticias, ¿no? O sea, sí, como que están creando pues ahora sí una posverdad, donde no importa tanto si es verdad o no, solo importa que ya está ahí. Sí, el término que utilizas de la posverdad habla mucho de los sentimientos de la gente, como del feeling, que la gente, si está enojada por algo, no sé, si está enojada porque el gobierno no ayudó a Acapulco, digamos, hay un sentimiento de rabia, ¿no? Porque las autoridades no están ayudando y muchos medios se agarran de eso para crear fake news, sino que la gente está enojada, entonces vamos a poner una nota donde digamos que la ayuda no llega, aunque sí esté llegando, y entonces haces una posverdad basada en un sentimiento general de la sociedad. Entonces, pero es como para hacer sentir bien a la gente. A mí me parece muy malévolo eso. Pues es que lo es, hay que decirlo como es, ¿no? El periodismo pues también tiene un interés político casi siempre, y tiene una agenda y tiene una línea editorial, y en estos momentos que vive el país donde estamos muy polarizados, yo creo que como nunca antes, pues también muchos medios están tomando pues postura, y algunos golpean, otros son completamente oficialistas, y la objetividad ahí se va perdiendo, aunque también la objetividad pues es difícil encontrarla, ¿no? Eso también es bien interesante que se hable de objetividad, porque
Creo que incluso si estudias comunicación te dicen que las noticias tienen que ser objetivas. ¿Se puede ser objetivo? No, no se puede. Bueno, es muy complicado. Lo que se puede hacer es sí tener como un gran sentido de la ética profesional y no mentir a propósito, no manipular. No mentir a propósito. Bueno, perdón, es una... no era mi intención mentir. Sí, es que... Lo hice sin querer. Digamos que tú puedes dar una nota informativa y si no tienes las fuentes a la mano, a lo mejor no estás diciendo toda la verdad, pero tú estás como reportero tratando de ser objetivo porque es la información que tienes a la mano. Y en algún segundo momento a lo mejor encuentras otra fuente que contradice a tu primera información, pero también por eso se le da seguimiento al trabajo que estás haciendo. Hay autores como Restrepo, el mismo Kapuscinski, que dice que es imposible ser objetivo porque el periodista pues, es un ser humano con filias, con fobias, con una formación política tal, con intereses. Por ejemplo, si estás muy interesado en los animales, y amas a los animales, a lo mejor cubres una nota que tenga que ver con el maltrato animal y te va a dar mucha rabia si te encuentras con un caso así, y eso te va a desviar un poquito de la objetividad porque a lo mejor al que le están echando la culpa de maltratar a un perro no es el culpable, pero tú traes ese background de querer a los animales y ya no estás siendo 100% objetivo, pero tampoco es que seas un manipulador basura, ¿no? Entonces están estos límites e incluso el periodismo cuando tiene tanta prisa por informar pierde objetividad porque no se da el tiempo para buscar la verdad absoluta si es que esta existiera, ¿no? Oye, tú que fuiste editor, ¿llegaste a notar que había inclinaciones hacia dejar de ser objetivos por motivos personales de los periodistas? Sí, por supuesto. Hay periodistas que les gana el sentimiento, por ejemplo. Ahora con tantos movimientos sociales que tenemos, el feminismo, el indigenismo, los movimientos medioambientalistas, pues a veces te gana como la filia a esa fuente o a ese tema, y dejas de ser un poco objetivo, ¿no? Y empiezas a hablar en primera persona, ¿no? Sí, exacto, y muchos periodistas luego se convierten en activistas también, que creo yo es un error, ¿no? Porque el periodista tiene que procurar ser pues como muy frío y aunque tú en lo personal tengas una simpatía por un movimiento, pues tu trabajo es otra cosa, ¿no? Ahorita vamos a hacer una pausa y volvemos con el tema. Paco, vamos a poner este asunto que estás hablando en general de lo de las noticias, la posverdad, la objetividad y todo, en relación a lo que pasa en Michoacán. Mencionábamos hace rato que hubo momentos así muy importantes en la historia del periodismo de Michoacán, con la ¿cómo se dijera? La larga permanencia de La Voz de Michoacán como un referente y una especie como de disrupción que representó Cambio de Michoacán de manera muy breve. Pero después, en el siglo XXI, esto la verdad hace que esta parte romántica se vea como eso, como algo romántico. ¿Cómo es la situación del periodismo en Michoacán actualmente? Porque pues tú actualmente trabajas en El Sol de Morelia, en la versión... dejé de trabajar en El Sol de Morelia hace poquito y ahora estoy en Revolución 3.0. Y estás en Revolución 3.0. ¿Cómo te sientes ahora, 20 y tantos años después de tu inicio, y como uno de los pioneros pues, de las revistas, al menos de las revistas digitales? Yo creo que sí, porque que Revés tenga ya 13 años, pues no es cualquier cosa, la revista digital. Digital, exactamente. Pues sí, mira, cuando yo entré a este rollo del periodismo era un panorama completamente distinto. La Voz de Michoacán ya era el periódico tradicional, el periódico importante, el más leído, el de mayor circulación. Estaba El Sol de Morelia también, que ya también tenía muchos años, aunque con un perfil un poco más oficialista.
Después llegó Cambio de Michoacán a hacer como esta apuesta por el periodismo más independiente, con una línea editorial mucho más de izquierda. Se vivió un momento político donde recién estaba tomando fuerza un partido político de izquierda, que era el PRD, y entonces ellos tenían, digamos, un cerco informativo, como después le bautizaron, y gracias a Cambio de Michoacán empiezan a escucharse, a cubrirse esas actividades de Cuauhtémoc Cárdenas, de Cristóbal Arias, etcétera, y entonces se da como ese boom del periodismo independiente en los periódicos, en los diarios. Luego también cuando llegó Lázaro Cárdenas Batel a ser gobernador, surgió la Jornada Michoacán, que era pues digamos una sucursal de Estamos la hablando Jornada de 2001, Nacional. 2002, ¿no? 2002 me parece Sí, que es cuando llega Lázaro Cárdenas Batel a la gobernatura, 2001. Luego llega el Provincia, que también fue como una apuesta más para las clases medias, un periódico tipo Reforma, digamos. Era un reformita. Era un reformita, sí, ¿no? De además formato grandote, Sí. ¿no? Del periodicote para esconderte de quien te esté vigilando. Pero además mucho con notas de sociedad, pero también hacía buen periodismo y un buen diseño gráfico, muy visual, exactamente. Recuerdo yo que se ganaron premios de diseño editorial y ahí también tuve la oportunidad de trabajar en el Provincia. Pero luego llega también ya la caída de los periódicos, porque pues llega la digitalización, llegan las redes sociales sobre todo. O sea, más allá de que los periódicos tengan sus páginas de internet, lo que ha cambiado la manera de consumir información son las redes sociales. Es el Facebook, es el Twitter y ahora es el TikTok. Esas tres redes sociales pues han hecho ya un poco absurdo, caduco, viejo, leer periódicos impresos, porque todo lo que puedas leer o el 90% de las cosas que puedas leer en un periódico ya las viste por lo menos un día anterior. Entonces ya no tiene sentido, a menos que ese periódico tenga un gran trabajo de notas exclusivas. Déjame interrumpirte. Tú dices, ya nadie acude a un periódico porque todos en las redes sociales está de inmediato. Pero, sin embargo, tengo la impresión de que los periódicos van a desaparecer como los conocimos hasta hace 30 años. Pero digamos, este heroísmo por mantenerse en el formato impreso, ¿a qué obedece? O sea, ¿qué tipo de productos periodísticos puede ofrecer el medio impreso que tengan ventajas sobre el digital? Bueno, la ventaja, digamos, de calidad es que es reposado, o sea, tú puedes tomar un periódico, encontrarte con un reportaje a doble plana y leerlo con toda calma, sentarte, tomarte tu cafecito, tu panecito y leerlo y regresarte en la lectura, subrayar, pues ese romanticismo que teníamos antes, pero sí abona la calidad porque te permite extenderte, ¿no? Lo que pasa en las redes sociales o en internet es que la vista pues se te cansa. Si tú te encuentras un reportaje larguísimo en internet, tal vez no lo termines de leer porque además ya te está saliendo la ventanita otra de tus notificaciones y alguien te escribe en WhatsApp y son muchos distractores digitales. En cambio en el periódico pues es como más reposado. Pero más allá de eso ya no hay mucho sentido en los periódicos porque impresos. No hay mercado. Porque no hay mercado y también hay que decirlo, los periódicos impresos viven de los convenios que tienen con los gobiernos. Si no existieran esos convenios, ese dinero que el gobierno le pone vía para poner publicidad, para poner boletines, etcétera, los famosos convenios, si eso los quitaran, en México no existiría ni un solo periódico, o sea, ni siquiera los de mayor circulación. Así a la brava, no habría periódico. No habría, ninguno se podría eso sostener. Es muy preocupante porque entonces, ¿cómo se hace el engrudo para las piñatas, no? Que es un gran mercado del impreso. No, pero algo interesante también es que en el periódico impreso pareciera que es, como dices, es más cuidado porque incluso las faltas de ortografía, ¿no? Exacto. Que de repente uno se mete a las páginas de internet que le manda de repente un sitio que nunca habías visto en tu vida y está muy mal redactado, mientras que pareciera en el periódico eso se cuida demasiado. Sí, el periódico impreso tiene pues este proceso de edición artesanal. Ahora ya no hay correctores de estilo, ese oficio que yo tuve en el año 2000 y bueno, que tú yo también fui corrector. Desapareció ya, O sea, pero ya no es que en realidad, como estilo. te dijera, si a un periodista actualmente le andan pagando, ¿qué te gusta? 6, 10 mil pesos, a un corrector, pues
pues más bien él debe pagar por trabajar. Porque le den chance. Que eso también me gustaría tocarlo, no sé si en el siguiente bloque, pero los salarios que se pagan en el periodismo son muy, muy bajos. Un reportero de calle gana entre 12 y 15 mil pesos. Pues muchos dirían, ¿a quién hay que matar? Por 15 mil pesos. A ver, entonces, partiendo desde lo grande ahí, primero, un periódico independiente o un medio independiente. ¿De qué vive un medio independiente? Si es pues un medio independiente, digamos, si no tiene convenios con gobierno, pues, y si es una página de internet, pues tiene posibilidades de vender banners, de vender anuncios que pagan por salir. ¿Qué es eso donde entras a la página y ves muchos anuncios? Exacto, cuando entras a una página y te empiezan a salir un montón de ventanas. Se debería legislar sobre eso. Sí, luego es imposible leer la nota también. No, es que no puedes leer de tanta, ¿cómo se llaman? Banners. De tantos banners y de tanto flash que aparece ahí. Sí. Pero sí, digamos, lo que hasta el momento existe, sobre todo en internet, para que te puedas sostener de publicidad, y para el lector es muy molesto, sobre todo en los celulares donde ni siquiera ves el tachecito, ¿no? para borrar la publicidad. Tú empleabas el 90% de la pantalla de teléfono para leer y cada vez es menos, ya un día te van a dejar el renglón. Sí, yo creo que estamos ante el reto de encontrar cómo hacer el modelo de negocios para el periodismo. Muchos portales nuevos de periodismo serio empiezan y le dicen a sus colaboradores, como vamos empezando y no tenemos convenios y no hay publicidad. La cultura de échame la mano. No les pagamos, así es. Y medios nacionales, o sea, ni siquiera estamos hablando del rancho, digamos. Medios nacionales, acaba de salir uno, de hecho, esta semana, dirigido por un buen periodista que es Ignacio Rodríguez Reina, La Fábrica de Noticias, me parece que se llama, y sacaron un muy, muy buen reportaje de inicio, pero a los colaboradores por lo pronto no les están pagando nada, porque pues apenas van a empezar y van a ver cómo Mira, se llega. Ahorita vamos a hablar sobre la cultura del échame la mano, porque la del échale ganas es así como parte de nuestro DNA. ¿No? Deben estar como vinculadas, ¿no? Sí, están vinculadas. Vamos a una pausa y volvemos con estos temas. Venga. Bueno, estamos de regreso y volveremos al tema que quedó en puntos suspensivos respecto a los salarios y otras lindezas del periodismo actual. Pero antes, Baldo nos tiene unos datos importantes. Pues sí, fíjate que haciendo ahí mi tarea de investigación a las 12 de la noche encontré algunos datos en el informe de Noticias Digitales del 2022, donde pareciera que los estudiantes de periodismo salen muy emocionados porque en esta transición que hubo de los medios impresos a los digitales, como que los medios digitales vieron como panacea cobrar por sus suscripciones. Algunos grandes medios te cobran una cantidad específica para recibir sus noticias o que te metes para seguir leyendo. El problema es que esto está reduciéndose cada año. El año pasado, en el 2022, que se tiene el último informe, el 53% de las personas compartieron noticias, pero solamente el 18% compra las noticias por internet, solo el 18% se suscribe. Entonces es muy poca cantidad de ingresos para mantener con esa calidad de no meter banners. ¿Y ese 18 está en qué nivel nacional o global? A nivel global. Global, sí, porque en México es mucho menor. Sí, ¿será México es uno de los países que menos se paga por informarse. En América Latina me parece que Argentina es el Clarín, ¿no? El país, los argentinos son los que sí están dispuestos a pagar, aún con su inflación del 150% que tienen. Es que la inflación tiene sus beneficios. Perdón, pagan por informarse y es un país muy lector, y en cambio México es de los que se niega a pagar. O sea, dicen, pues si lo tengo gratis en internet con otros periódicos, ¿por qué le voy a pagar al País o por qué le voy a pagar al Reforma, ¿no? Bueno, mira, para volver al tema de los salarios, nada más déjame comentar algo como anécdota. Yo pago por leer al menos 4 medios. Okay. No los voy a mencionar porque me voy a ver muy snob. Ves que eres fifí también. Y fifí. Sí. Bueno, fifí sí. ¿Y porque metes 4 goles? No, bueno, yo soy fifí, ¿no? Químicamente puro, además. El asunto es que
Yo sí pago por leer El País, por ejemplo. Estábamos hablando hace rato del modelo de negocios. Este es otro que se ha venido explorando desde hace mucho, o sea, cobrar suscripciones y en México ha costado mucho trabajo. Yo, por ejemplo, yo soy suscrito nada más al País, ese sí pago, pero me esperé a que hubiera un ofertón de $1 al mes o algo así. Sí, bueno, y no es caro. Te gastabas más en periódicos en papel que lo que con pagas un periódico por, de un día. Sí. Ajá. Te da un mes pero de información. A mí me parece que estamos lejísimos de ese escenario Sí, en donde estamos tú muy, pagues muy por lejos. leer a Osvaldo Arcig o a Raúl Mejía. Sí, no, nadie va a pagar, va a decir, antes te y- aguantamos en el Facebook. Por ejemplo, y hay quien lo está haciendo como parcial. Por ejemplo, el Universal, que es un periódico que casi toda su información la tiene gratis, ya ciertas noticias las Ese es tiene uno de para los que pago. suscriptores. Muy barato. Y por ejemplo, puedes leer a Héctor de Mauleón, a columnistas. Cambian de ya muy diario importantes. quién Ajá, a se veces paga. es gratis, a veces. Y hay otros como Reforma que sí, siempre todo es por suscripción, aunque algunas también las liberan, ¿no? Demasiado fifí. Pero bueno, estábamos hablando de la precarización del periodismo. Sí, ¿no? Sí, porque Digamos, si estamos que nadie paga. Si hay pocos ingresos para Claro, el periódico. es un círculo, ¿no? Hay que una cosa va repercutiendo en otra. Te decía, yo cuando era corrector de estilo, ganaba, ¿no? A ver, bien, Cayo, a ver si nos acordamos del cuánto era el dólar. Del año 2000, 99-2000 más o menos. Y no voy a acordar. Ayer era yo corrector del Cambio de Michoacán y ganaba una cantidad de dinero que no voy a decir, pero 23 años después hay periodistas y sobre todo editores web que ganan menos de lo que yo ganaba hace 23 años. Incluso en términos proporcionales. Considerando la inflación, digamos. O sea, ¿cuántos que litros de gasolina compraba con eso? Exactamente, que alcanza para mucho menos. Y creo que el periodismo digital está maltratando mucho y de eso casi no se habla, pero los editores web son los que logran, digamos, los que hacen que tú leas en tu teléfono las noticias. Porque en esta cadena productiva, el reportero sale a la calle, manda la nota y hay alguien en una computadora, en una redacción web, que sube la información, que la corrige, además, como pueda corregirla, le pone foto, le pone video, le pone alguna infografía, pone links, todo eso que es la edición digital. Y la sube a internet y luego aparte la tiene que compartir en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram. Mucha chamba. O sea, es mucha chamba. Están 8 horas en una redacción y con unos salarios muy precarios porque a los directivos de los medios les parece que ese es el trabajo menos importante, cuando es el más importante, porque sin ellos pues no llegaría a nuestro teléfono la información. Y además un buen editor pues sabe su chamba, ¿no? Pero repetimos otra vez, el modelo de negocios como no está funcionando, están contratando muchos jóvenes, que es su primer trabajo, que dicen, bueno, pues Que su Y primera los chamba. jóvenes, es como mi primera decía- chamba, como ahora se decía, dice. ¿Cómo se llama este intelectual? Gibran Ramírez, los jovenean. Ajá, exactamente, los jovenean y los explotan, ¿no? Para decirlo Pues es que va con junto. sus palabras, sí. Si te jovenean es que te van a explotar. Ujú. Y entonces, y también ahora, por ejemplo, con los esquemas estos de ayuda de gobierno, de jóvenes construyendo el futuro, que puedes llevar a un joven y no pagarle porque el gobierno le está Y pagando. te deslindas de una relación laboral ahí. Exactamente, no generas antigüedad, o sea, muchas cosas, ¿no? Y que esa es otra, en muchos medios de comunicación no tienen los derechos, las prestaciones sociales, entonces muchos reporteros llevan 20 años y nunca han cotizado en el seguro social, no tienen seguro de vida, y ahí luego nos vamos a otro tema que es lo de la seguridad de los periodistas, que México es el país más riesgoso para hacer periodismo. Más que en- Afganistán, en parece. todo el mundo, incluso que los países que están en guerra, ¿no? Justo acabo de leer una nota sobre eso, donde se mencionaba que en los últimos 10 años, 33 periodistas en México, en general, perdón, en Michoacán, han pedido protección. Sí. Estos mecanismos de protección, ¿por qué es que muchos periodistas que de repente están en esa situación no los piden? ¿O será que sí los piden y no se cumple? ¿Qué es lo que pasa en esos casos? Hay muchos, los casos van variando, ¿no? Un periodista se pide este mecanismo de protección cuando se ve amenazado, hay muchas amenazas
pueden ser por redes sociales, incluso un tweet donde te amenacen, un mensaje en Facebook donde te amenacen, te pueden dejar algún mensaje en el auto, te pueden mandar un recado, hablar por teléfono, en vivo te pueden hacer algún tipo de amenaza, puedes tener altercado con algún político que medio te amenaza, entonces pues todos esos son mecanismos, o aunque no tengas la amenaza tal cual, si estás en una zona de riesgo cubriendo, por ejemplo, notas de seguridad en un municipio donde haya muchos problemas de inseguridad, pues también te puedes ir a ese mecanismo, pero luego también hay personas que no creen en estos mecanismos porque pues, los proporciona el Estado y muchas veces no le creen al gobierno, entonces ahí las desechan. El caso de los periodistas de Zitácuaro que asesinaron el año antepasado, ellos, el segundo que mataron a Armando Linares, él no quiso adherirse al mecanismo de protección, no creía en él y pues finalmente lo asesinaron. Pero sí, esta semana hubo en Guerrero, en la zona de la Tierra Caliente, que ya son límites con Michoacán, hubo 3 periodistas agredidos y me parece que antier en Apatzingán hubo otro periodista baleado. Entonces sí, o sea, la crisis de inseguridad para el periodista continúa, está imparable, y además esto de las redes sociales ha hecho que salga mucha gente que no es periodista de formación, pero que finalmente sí se dedica a la comunicación, que era su página de Facebook, y se ponen a informar sobre su colonia, sobre su fraccionamiento, sobre su tenencia, sobre su municipio, y ejercen como comunicadores y también se exponen a un peligro letal. Hay un libro que yo estoy leyendo actualmente, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero habla sobre esos casos de comunicadores agredidos que no necesariamente son periodistas convencionales, sino que son... a ver, ¿me dejas para pasar una pausa y ahorita nos dices sobre vamos por eso? Volvemos con Paco Valenzuela y el tema de la seguridad o de la inseguridad en la que viven los periodistas, no solo en Michoacán, aunque específicamente en Michoacán, que es uno de los estados de la República más inseguros para ejercer esta labor. Y a mí me gustaría saber que en algún momento Paco nos dijera qué puede esperar un joven que termina de estudiar periodismo y si... Ahora sí que si tiene futuro, ¿no? Porque parece que en el periodismo se vive en puro presente. Mira, sí hay futuro. También creo que no hay que caer como en esta visión catastrofista o victimizante de decir, es que el pobrecitos periodistas, ¿no? Porque también, como en cualquier otra profesión, depende de cómo tú te sigas preparando y de que le pierdas el miedo a explorar en otras situaciones. A ver, si nos vamos al término de los médicos, pues un médico que nada más termina su carrera y se va a una farmacia de estas de la esquina o del doctor Simi, pues va a tener una carrera muy precaria, ¿no? Porque solamente va a vivir de eso, pero si alguien se especializa y es talentoso y etcétera, pues puede aspirar a tener mejores ingresos y un mejor nivel de vida. Con el periodista pasa igual, o sea, si el periodista nada más se dedica a ser el clásico reportero que pone la grabadora al funcionario y manda como lo más sencillo, pues también nunca lo van a contratar para otra cosa, pero si te preparas desde joven y estudias idiomas y eres capaz de producir televisión, de hacer radio, si eres un buen lector y después un buen escritor, si le entras también al rollo, por ejemplo, de las series de televisión. Hay muchos periodistas haciendo ya series de televisión contratados por Netflix y por Amazon Prime y por HBO, por ViX, etcétera. Aquí tenemos que están haciendo un ejemplo. Que están haciendo grandes trabajos y que les están pagando bien. O gente que está haciendo libros y que le ha ido muy bien escribiendo libros. Luego me dices cómo. Porque pues, está, por ejemplo, José de Jesús Lemus, michoacano. ¿Quién? José de Jesús Lemus, michoacano, que estuvo encarcelado un tiempo acusado de narcotráfico y después obviamente se le exoneró porque no era cierto. Él ha producido muchísimos libros y vive prácticamente de sus libros. Y se venden bastante bien. Y se venden muy bien en Amazon. Y tenemos a Diego Enrique Osorno, a Humberto Padgett, a gente a Alejandro Almazán, que están haciendo podcast, por ejemplo, que los contratan
grandes empresas para... O sea, no hay un escenario catastrófico. No, o sea, el escenario catastrófico pues es si te conformas y no exploras otros caminos. Sería... Ahí sí te vas a quedar con este salario que yo ganaba hace 20 años y no vas a pasar de eso. Entonces, pues sí, si no te superas y si no estudias y le talacheas, pues te vas a quedar ahí porque los medios o sea, están a la casa. Sigue funcionando la máxima de los abuelas y bisabuelos de yo no te voy a dar una herencia, hijo mío, te voy a dar un estudio, pues un sí. título. Dices, mejor dame un terreno. Mejor dame un terreno, abuela, ¿no? Sí, o sea, digamos o la que Cheyenne. Es complicado el entorno de los medios, pero también uno puede hacer algo para no quedarte ahí. Ok, bueno, Paco, vamos a inaugurar una nueva sección que son comentarios de, bueno, nueva, porque es nueva en general del programa. Es pero nueva. Esto iba a decir, nueva, pues, es nueva. pero es comentarios de gente que cree que los demás creen que son expertos. Ok. Sacamos 3 preguntas de foros de Reddit. Una, en un foro se preguntó si aún valía la pena estudiar periodismo y un usuario respondió: espera tú a que alguien empiece a escribir todas las noticias en ChatGPT, ya verás qué risa. ¿Será que la inteligencia artificial realmente va a cambiar el rumbo del periodismo hasta quitar del camino a periodistas? Seguramente va a quitar varios puestos de trabajo la inteligencia artificial porque con estas herramientas tú ya puedes hacer una exploración mucho más rápida, una investigación que te podía llevar, no sé, una semana, a lo mejor en 1 hora ya tienes toda la información y ya nada más la ordenas, ¿no? Las estaciones de radio, que digo, el periodismo se hace en radio también, en televisión, están recurriendo a inteligencia artificial para dar resúmenes cada hora de noticias. Entonces, digamos, ahí ya se perdió un puesto de trabajo de un ser humano, ¿no? Que antes era el que daba estas noticias, el resumen de noticias cada hora. Y obviamente, pues, editores web, mismos reporteros podrán perder su trabajo quizá con la inteligencia artificial. Ya hubo periódicos como, me parece que el New York Times, que sacaron una nota en 8 columnas creada con inteligencia artificial. Entonces sí es un tema que además se está viendo en otros ámbitos, como en el cine, la huelga que acabamos de ver en Hollywood de guionistas y de actores, tuvo que ver también con este miedo de que utilicen la inteligencia artificial para sustituir actores. Pero pues la tecnología sí ha avanzado siempre, ¿no? Desde la revolución industrial hay cosas que van sustituyendo. Sí, yo creo que cuando la rueda se inventó, muchos dijeron, ¿por qué no la hacemos cuadrada? ¿No? Para que no evolucionara. ¿Tú te sientes nervioso por la entrada de inteligencias artificiales o lo ves como una herramienta? No, más bien lo veo como una herramienta, como que puede ayudar muchísimo a los periodistas, ¿no? Porque igual quita el trabajo tedioso, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que bien utilizada le puede ayudar a los periodistas a encontrar cosas mucho más rápido, cosas que te costaban, repito, 1 semana, 2 semanas de investigar, pues estas herramientas te las van a hacer más rápido y ya depende del periodista, de su talento, de cómo las acomode, de cómo dé la información al lector y qué se puede hacer. Bueno, en otro foro se preguntó si era mejor ver las noticias locales o las noticias internacionales. Un usuario de Colombia contestó: es mejor ver noticias de Colombia desde otro país, en España, en la BBC de Inglaterra, en la PBS, tienen una buena manera de presentar las noticias. ¿Tú qué opinas? Eso es... Yo creo que otra vez volviendo al tema del modelo de negocios, lo que le va a dar futuro a los medios locales es la información hiperlocal. Porque, digamos, a la gente que vive en Morelia le interesa pues, lo que le impacte directamente primero. Es decir, si hay mucho tráfico y un medio de comunicación le dicen no te vayas por Camelinas porque hay una toma, eso le va a servir muchísimo, porque es periodismo, porque es información que le está impactando directamente. Si te dicen en Michoacán hay mucha inseguridad o el limón ya subió a 100 pesos el kilo, pues eso te va a interesar muchísimo porque es lo que te impacta. Lo demás es para gente como Raúl Mejía que se quiere enterar de noticias del mundo, sí, que es fifí y que no tiene nada que hacer, y pues está viendo ahí qué pasa en la bolsa de valores de Japón, ¿no? Cosas así. Como dice una frase célebre, en esta granja todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Exacto. Y otra cosa es que... completamente eugenicista. El periodista que tiene el peso de la información local es el que vive en la localidad. O sea, ningún
medio externo va a saber más que el periodista que está en el lugar. Se dio porque una él nota- vive ahí, porque a él impacta, porque a él también le causa problemas y él está consultando día a día las fuentes. Se dio una nota que puede ser relacionado a la saturación de información. En Estados Unidos, en Nueva York, hubo un accidente automovilístico donde un vehículo atropelló a algunas personas, pero fue un accidente automovilístico. Sin embargo, en España, por ejemplo, se estaba hablando ya de ataques terroristas y se estaban recordando otros sucesos, como que era parte de la línea. Pero si te metías al New York Times, en su página principal eso aparecía como un acontecimiento más del día a día, que era un accidente automovilístico. Entonces, esto está relacionado con la siguiente pregunta que se hizo en otro foro. Sobre la pregunta de si la profesión del periodismo seguía siendo valorada, un usuario comentó: el periodismo está muerto, no hay independencia y todo es amiguismo y tener contactos. A mí me produce el mismo desapego que la política por las mismas razones. ¿Qué opinas, Francisco? No, yo creo que esos razonamientos generalizados, es decir, todo está maldito, todo está podrido, pues no es así, ¿no? O sea, el periodismo... Ya mejor me voy a mi casa. Exactamente, pues nos tenemos que seguir informando y toda la vida ha habido medios pues más parciales que otros, medios oficialistas, medios contestatarios. Eso va a seguir, lo único que cambia son las herramientas tecnológicas para distribuir la información. Pero el periodismo desde que nació así ha sido. O sea, ha tenido como estos blancos y negros y la gente siempre se ha mal informado o bien informado, pero eso, decir todo el periodismo está podrido, es una tontería. Bueno, no, mira, Paco, discúlpame que te interrumpa. Yo sé que estás emocionado, ¿no? No siempre tienes estas oportunidades, pero ya nos tenemos que ir. Te queremos agradecer a nombre del Sistema Michoacán de Radio y Televisión, de Baldo, mío, de todo el equipo que hizo este programa, que hayas aceptado la invitación y sobre todo que hayas sido nuestro padrino en este primer programa. Gracias, espero traerles buena suerte y espero y que nos digan dónde compran ese pan que está riquísimo. Ese pan está bien sabroso, ahorita dicen dónde. Gracias por Gracias, venir, Raúl. Paco. Gracias, Paco. Gracias. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó